7. David Ricardo. De estos hechos prácticos surgió una nueva economía política, cuya figura central fue David Ricardo, 1772 a 1823, quien había de ejercer tal influencia sobre el pensamiento económico que sólo cede el primer puesto a Adam Smith. Resumen biográfico. Nació en Londres y fue el tercer hijo de un judío emigrado de Holanda, que había hecho fortuna como comerciante y cambista. Antes de entrar a trabajar en el negocio de su padre, a la edad de 14 años, sólo había recibido los rudimentos de una educación elemental y comercial. Su padre era miembro de la Bolsa de Londres y el hijo pronto reveló una capacidad excepcional para este negocio y logró una clase de preparación para la que se requería el uso continuo de un buen juicio. El creciente distanciamiento de su padre en lo que se refería a la disciplina familiar se hizo absoluto cuando abjuró del judaísmo, abrazó el cristianismo y se casó a los 21 años con una cuáquera. Su acción atrevida se justificó en 5 años. Antes de cumplir los 26, ayudado en parte por el apoyo de miembros prominentes de la bolsa, se independizó financieramente. Una mezcla de genio para los negocios y de buena suerte lo convirtieron en unos cuantos años en uno de los hombres más ricos de toda Europa. En 1816 clausuró sus negocios, invirtió el grueso de su fortuna en tierras y se estableció en el sureste de Inglaterra para llevar la vida de un caballero rural. Ansioso de ingresar en el Parlamento, logró entrar en la Cámara de los Comunes en 1819 por medio de la compra de un burgo podrido irlandés, convirtiéndose en poco tiempo en uno de sus miembros más distinguidos. Independientemente en cuestiones políticas, defendió con insistencia programas que en aquel tiempo se juzgaban radicales. Fue un entusiasta partidario de la reforma parlamentaria y de una libertad de prensa mayor, de la emancipación católica y de un gravamen exorbitante sobre el capital para reducir la hinchada deuda de guerra. Fue con Malthus uno de los fundadores del Club de Economía Política de Londres. Su muerte prematura en 1823, a la relativamente temprana edad de 51 años, cortó una de las carreras más brillantes de la historia inglesa, que se había distinguido por los excepcionales éxitos alcanzados en casi todas las cosas a que se dedicó. Puntos de vista respecto de los billetes de banco. Ricardo fue un autodidacta. A mediados de sus 20 años, después de haberse asegurado una posición satisfactoria, reanudó sus estudios de matemáticas y comenzó a estudiar con algún sistema química, geología y mineralogía. En 1799 y por pura casualidad, llegó a sus manos un ejemplar de La riqueza de las naciones. Con vivo interés se fue consagrando a los estudios que reclamaban cada vez más su tiempo libre. Observador por instinto, comenzó a seguir de cerca la literatura panfletaria sobre cuestiones económicas de la época que tanto abundaba. Su primera aventura publicitaria, en 1809, se relacionó con una violenta polémica pública respecto a los billetes de banco de Inglaterra, que entonces era la forma de dinero en circulación más importante en Gran Bretaña. Su opúsculo, El elevado precio de los metales preciosos, es una prueba de la depreciación de los billetes de banco. Provino de ciertas cartas que escribió a un periódico londinense
en las que demostró en forma convincente que no era el oro el que se había sobrepreciado en valor, sino el papel moneda el que se había depreciado, y que el premio al oro era la medida de esta depreciación. Este folleto sobre teoría monetaria llamó la atención por el método poco usual de razonamiento. Naturalmente, era de esperar que hubiera expuesto en gran detalle todos los hechos pertenecientes relacionados a la situación, puesto que tenía pleno conocimiento de los hechos objeto de la polémica, y después hubiera sacado sus conclusiones basándolas en un resumen de estos hechos. Pero no. Comenzó con una amplia generalización sobre la distribución de los metales preciosos en todo el mundo. Y en todo este opúsculo, los hechos que se citan lo fueron meramente a guisa de ejemplo. Su propensión natural al razonamiento abstracto debía quizás a su origen semítico, dominó completamente en sus obras posteriores. Este folleto consiguió el favor del público. Sus principios se incorporaron al informe del Comité Parlamentario sobre Metales. Todavía alcanzó mayor publicidad un segundo opúsculo sobre teoría monetaria, publicado en 1811, bajo el título de Réplica a las observaciones prácticas de Mr. Bosanquet sobre el informe del Comité sobre Metales. Por esa época comenzó su correspondencia con Malthus, reconocido entonces como el economista más notable de toda Europa. Y la amistad con Jeremías Bentham, James Mill y otros. Trastornos derivados de las guerras napoleónicas. La siguiente aparición de Ricardo en el debate económico fue motivada por la candente discusión pública del programa de reconstrucción que debía adoptar Gran Bretaña cuando la guerra contra Napoleón se aproximaba a su fin. La población se enfrentaba a problemas muy similares a los que probablemente se presentaría en cualquier país moderno después de una guerra prolongada. La deuda pública había alcanzado cimas sin precedentes. Subsistía aún la suspensión de pagos en numerario. Los impuestos eran muy fuertes. El costo de la vida se había elevado en forma desproporcionada sobre los aumentos logrados en los salarios. Terratenientes temían una inmensa afluencia de cereales extranjeros, y los poderosos intereses fabriles y de astilleros clamaban por obtener concesiones. Las leyes de granos levantaron la polémica más violenta de todas. Estas leyes habían existido en Inglaterra desde siglos. Consistían normalmente en derechos sobre las importaciones y a veces en primas oficiales a la exportación de granos. Durante el conflicto napoleónico, el precio del grano subió enormemente. La guerra impuso de este modo una barrera artificial de protección contra las importaciones. Con la rendición de Napoleón en 1813, los labradores previeron con alarma un amenazador aflujo de cereales continentales baratos sobre el mercado nacional e hicieron gestiones energéticas para salvaguardar su ventajosa posición. Arguían, con algo de razón, que su causa era en realidad la del pueblo en general. Hacían notar el costo de las mejoras hechas tanto en las tierras viejas como en las nuevas, con el fin de atender las exigencias de la guerra en materia de cereales. Alegaban que para que Inglaterra era muy imprudente no independizarse de las provisiones exteriores. Por otra parte, el estímulo artificial de la agricultura produciría a su tiempo un aumento tan grande en la producción que la competencia entre los agricultores ocasionaría, en definitiva, una reducción de los precios. En consecuencia,
proponían un aumento en los derechos de importación de cereales a un nivel casi prohibitivo. Protesta contra el arancel sobre cereales. Con motivo de la presentación en ambas cámaras parlamentarias de una ley con este objeto, se designaron comisiones investigadoras que obtuviesen pruebas e informasen. Los intereses mercantiles recibieron a estas comisiones con una tempestad de protestas, afirmando que los precios altos de los cereales suponían jornales altos para los asalariados, y que los jornales altos significaban costos de producción elevados. Los negociantes sostenían que una tarifa alta sobre los granos les impediría vender en el exterior sus productos elaborados en competencia con los artículos de fabricantes del continente europeo, que no tenía una escala de salarios tan alta. Además, varios países extranjeros habían impuesto derechos contra la entrada de artículos británicos. Por eso, la cuestión de la ley de granos dividió a Gran Bretaña en dos campos hostiles. Se inició una intensa lucha de clase entre los propietarios agrícolas y los negociantes. Nunca se había debatido tanto en discusiones teóricas de distribución del ingreso. La interpretación de la riqueza de las naciones estaba de nuevo en el tapete de discusión cuando Adam Smith y los mercantilistas, pero ahora considerada algo más desde el punto de vista de la distribución de la riqueza que en tiempos pasados. Empero, el punto de vista social no se tomaba muy en cuenta en esta acre disputa. Los teóricos seguían preocupados sobre todo por los procedimientos y métodos de aumentar, ya que la riqueza de la nación o la de un grupo particular de ella. Quedó para una generación posterior el estudio de las diversas categorías del ingreso social total con vistas a su justificación o injustificación social. Revisar W. C. Mitchell, manuscrito inédito. Sin embargo, los economistas de toda Gran Bretaña tomaron un interés muy vivo por esta cuestión. Casi simultáneamente aparecieron importantes publicaciones de 5 personas. Cada una de ellas deseaba exponer sus pensamientos al público antes de que las comisiones parlamentarias hubieran llegado a una decisión. El primero en la palestra fue John Rooke, con una serie de artículos publicados en el Farmers' Journal durante 1814, continuados en 1815, y Malthus, con un opúsculo titulado Observaciones sobre los efectos de las leyes de granos. En 1815 se publicaron otros 2 folletos de Malthus titulados respectivamente Bases de una opinión sobre la política de restricción de la importación de grano extranjero e investigación acerca de la naturaleza y progreso de la renta y los principios que la regulan. También se publicaron un ensayo sobre el comercio exterior de granos por el coronel Robert Torrens, un ensayo sobre la aplicación del capital a la tierra por Edward West, y el último, cronológicamente, un ensayo sobre la influencia de un precio bajo del grano sobre el rendimiento del capital, por Ricardo. Poco importa que un parlamento Tory o conservador, sometido a los intereses agrícolas, aprobase la ley de granos de 1815, disponiendo la exclusión de todo grano extranjero, cuando el precio nacional fuese inferior al prohibitivamente alto de 8 chelines el quarter. Un quarter es igual a 8 bushels, y un bushel igual a 36.35 litros en Inglaterra y a 35 litros en Estados Unidos. Es mucho más importante el hecho de que, en las 20 páginas que componían el opúsculo publicado por Ricardo,
se ofrecieran las ideas que iban a dominar el pensamiento económico del mundo durante los 50 años siguientes. Su vehemente interés en los acontecimientos contemporáneos le impulsaron a tomar una posición decidida respecto a las cuestiones del momento, tales como la de si habría de ser terratenientes o los negociantes de Gran Bretaña quienes debían recibir la intervención favorable del Estado. Rendimientos decrecientes en la agricultura. Los 5 autores antes indicados estuvieron sensiblemente acordes en 2 puntos importantes, si bien cada uno de ellos, al parecer, formó su opinión en forma independiente. Conscientes de que cada vez se acudía a cultivar terrenos más pobres y del creciente empleo intensivo de la tierra ya en cultivo que habían caracterizado a la agricultura británica durante los 25 años últimos, todos ellos hicieron hincapié en los rendimientos decrecientes de la agricultura. En otras palabras, en un tiempo dado existe un punto en la inversión de mano de obra y capital sobre una cantidad fija de tierra, excedido el cual cualquier inversión posterior de mano de obra y capital, aunque proporcione un ingreso total mayor, rinde un ingreso menos que proporcional a las unidades de trabajo y capital utilizado. No se trata ni mucho menos de una nueva doctrina. En realidad, este era uno de los fundamentos sobre los que se basó Malthus, su principio de población, y se encuentra en embrión en las primeras obras inglesas. En Turgot, el distinguido fisiócrata francés, nunca puede pensarse que al duplicar los gastos se duplicará el producto, y probablemente también en otros autores. Pero es ahora por primera vez cuando se formuló con claridad esta ley económica. Los economistas han aprendido desde entonces que los rendimientos decrecientes no se aplican exclusivamente a una cantidad fija de tierra, sino también a un número constante de trabajadores, a una cantidad permanente de capital y a un número inmutable de gestores o emprendedores. La ley de los rendimientos decrecientes tal como se conoce en la actualidad puede resumirse como sigue. En un momento dado existe un punto de inversión de cualquiera de los factores de producción en una cantidad fija del cuarto factor, excedido el cual cualquier inversión ulterior, aunque aumente el rendimiento total, proporcionará un rendimiento menos que proporcional a los 3 factores a los que se aplica el cuarto factor fijo. La renta económica. Estos 5 autores expusieron además la creencia de que las diferencias en el rendimiento de la tierra se explicaban por las diferencias en la productividad del terreno. Sostuvieron que el término renta podía aplicarse a todo ingreso derivado de la tierra que excediera del ingreso derivado del uso de la mano de obra y del capital sobre la tierra. Por tierra se entendían todos los recursos naturales proporcionados por el medio físico del hombre, incluyendo, por ejemplo, minerales, fuerza hidráulica y pesquerías. Los economistas de ahora se inclinan a sustituir el término renta económica por el de renta como lo emplearon Ricardo y sus contemporáneos. En el uso vulgar, renta supone el pago por el uso de los artículos durables de cualquier clase, propiedad de un terreno. Sea lo que sea, Rook, Malthus, Torrens, West y Ricardo sostuvieron que en Gran Bretaña mucha de la tierra estaba rindiendo al terrateniente un exceso igual al del precio del producto de la tierra sobre el costo de producción sobre esa tierra. Este exceso, evidentemente, se obtenía solo de los mejores tipos de tierra y tendía a aumentar a medida que se elevaba el precio del producto. Tampoco esta doctrina era original de ninguno de estos 5 autores, ya que desde 1777 un escocés llamado James Anderson
había formulado en sus observaciones acerca de la industria nacional de Escocia una teoría diferencial de la renta, demostrando que la renta era un premio por el cultivo de los terrenos mejores, si bien no acertó a comprender todas las fases de la teoría de la renta. Las ideas de Malthus respecto de la renta. Sin embargo, donde Malthus y Ricardo se distanciaban era en las conclusiones derivadas de este concepto de renta. Malthus, como Adam Smith, consideraba a la sociedad como una comunidad principalmente agrícola. Como verdadero sucesor de Adam Smith, consideraba la renta como la forma principal de cualquier excedente que la sociedad estuviese creando, y al ritmo de crecimiento de este excedente como el verdadero índice del progreso nacional. Afirmaba que el producto agrícola, a diferencia de cualquier otro, generaba su propia demanda. Para otros artículos no existía necesariamente demanda después de su producción, y por eso si se producía en abundancia, tendían a venderse a un precio más bajo por unidad. Pero en su opinión, los alimentos eran un incentivo al aumento de la población, y de aquí que la razón del elevado precio de los alimentos estribaba en la abundancia y no en su escasez, como sería el caso con los otros productos. Por consiguiente, la renta debía considerarse como un aumento en la suma total de riqueza de la sociedad. Era un regalo espontáneo de la naturaleza a los propietarios de las mejores tierras que se derramaba con el tiempo entre las otras clases de la población. Afirmó que el gran objetivo de todas las investigaciones de economía política se refería a las causas de la riqueza y pobreza de las naciones. Las rentas altas eran la mejor prueba posible de que la tierra de un país era fértil, de que sus productos agrícolas abundaban y de que la nación era en verdad rica. En consecuencia apoyaba un arancel elevado sobre la importación de grano en Gran Bretaña, con el fin de que las islas británicas pudiesen continuar disfrutando de la prosperidad que entonces tenían. Si resultaba extraño que Malthus jugase desfavorablemente las importaciones de granos y no obstante considerase la muerte por hambre como el sino inevitable de una parte considerable de la raza humana, debemos tener presente que, a su juicio, las condiciones de hambre de un país se evitan mucho mejor por medio de la protección del Estado a la agricultura que exponiendo ese país a los caprichos de una competencia irregulada. Si Adam Smith hubiera vivido para ver los cambios de principios del siglo XIX, hubiera llegado a esta misma conclusión, no obstante ser un ferviente creyente en la libertad del comercio. Las ideas de Ricardo sobre la renta. Ricardo, por el contrario, veía la sociedad bajo una luz muy diferente. Fuera o no genio, como muchos le han descrito, predijo correctamente que la prosperidad futura de Inglaterra no descansaría en la agricultura, sino en el desarrollo adecuado del capital. Lo mismo que Malthus, trabajó sobre hechos económicos concretos y reales, pero a diferencia de aquel, rompió con Adam Smith y los fisiócratas respecto a la relación de la naturaleza con la riqueza de las naciones. Negó con energía que la naturaleza cooperase con el hombre en el proceso de producción. Afirmó que la renta, lejos de ser un don gracioso de la naturaleza a la humanidad, era más bien una prueba palpable de su falta de generosidad, puesto que únicamente existía cuando el desarrollo de la población ponía en cultivo tierras de calidad inferior o situadas más desventajosamente. En otras palabras, la renta surgía en un país no a causa de la liberalidad de la naturaleza, sino de su avaricia. La renta no era una creación de nueva riqueza que debía retener los terratenientes sin detrimento para las otras clases de la sociedad, sino simplemente una deducción de la riqueza de las demás. Lo que ganaban los interesados en la tierra lo perdían otros.
Estos otros tenían que ser o los negociantes de Gran Bretaña o sus empleados. Ideas respecto de los salarios y las ganancias. No podían ser los trabajadores porque sus salarios eran una cantidad fija determinada por su acostumbrado nivel de vida. Pensaba que los asalariados tendían a recibir en salario justo lo necesario para permitirles en promedio subsistir y perpetuar su raza sin aumento ni disminución. Si el tipo de mercado de los salarios subiese temporalmente sobre este precio natural del trabajo, se seguiría un estímulo al aumento de la población y al aumentar la competencia de los obreros para obtener ocupación, con el tiempo bajarían los salarios. La pobreza de las masas era imputable a ellas. Sus salarios tendían a corresponder muy de cerca al costo de los artículos que consumían. El principal costo de su subsistencia era el precio de los alimentos, sobre todo desde que la aplicación progresiva de la división del trabajo tendía constantemente a reducir el precio de aquellos productos elaborados que necesitaban. Vestidos, por ejemplo. Aceptado, pues, que la carga principal del patrón era el costo del suministro de alimentos a sus trabajadores, un alza en el precio de aquellos que obligaba al pago de salarios más altos, reduciría de manera inevitable las ganancias del patrón. Las ganancias eran, pues, los residuos de los salarios. Lo que los intereses agrícolas ganaban por medio de rentas elevadas, lo perdía la clase de los patrones y no otra. Los alimentos tenían un precio alto a causa del creciente costo al proporcionar alimentos a la población en aumento de Gran Bretaña. Precios altos para los alimentos significaban salarios altos para los asalariados. Salarios altos para los asalariados suponen disminución de ganancias para los patrones. Sacó la conclusión de que los salarios y las ganancias están en proporción inversa. Estas se reducen cuando aumentan los salarios y no pueden subir a menos que bajen aquellos. Defiende a la industria sobre la agricultura. En este breve análisis de la sociedad industrial, Ricardo llegó a la conclusión de que era mucho mejor estimar la propiedad nacional en función de la prosperidad industrial y no de la agricultura. Alegaba razonadamente que los progresos de la revolución industrial en Gran Bretaña permitían a los británicos fabricar productos a costos unitarios inferiores a los del continente europeo. Por consiguiente, lo sabio para Inglaterra era consagrar sus energías cada vez más a la industria y exportar sus productos manufacturados a cambio del grano cultivado a precio más barato, en aquellos países mejor adaptados a la agricultura eficiente que las Islas Británicas. El principal y tal vez único obstáculo para el cumplimiento de este programa era el alto costo de los alimentos en Gran Bretaña, que daba lugar a costos altos para los negociantes. Si se aboliesen los derechos sobre la importación de grano, se evitaría la necesidad de utilizar terrenos cada vez más pobres. Bajaría en forma considerable el precio de los alimentos. Los negociantes no enfrentarían por más tiempo al empobrecimiento. Los beneficios alcanzarían su anterior alto nivel e Inglaterra prosperaría. En efecto, aunque la conclusión se deriva implícitamente, abogó por una redistribución de la riqueza, con objeto de que pudiera producirse un aumento de ella en Gran Bretaña. Hay que añadir en su honor que aun después de haber transferido el grueso de su fortuna de los valores a la tierra, continuó siendo tan implacable opositor de las leyes de granos como lo había sido antes. Una de las deliciosas anomalías de la literatura económica es que Ricardo, propietario de tierras, riñó la batalla de los capitalistas contra Malthus, defensor del proteccionismo, en una institución de enseñanza superior sostenida
por una corporación comercial. La integridad intelectual de ambos está fuera de toda duda. El primer libro de Ricardo. Disgustado por la mala acogida que tuvo su ensayo sobre la influencia de un precio bajo del grano sobre las ganancias del capital, Ricardo se puso a reelaborar este folleto en forma más extensa, confiando en que, en un manuscrito mucho mayor, podía hacerse más inteligible a su círculo de amigos. Esta labor de redacción fue suspendida un poco para preparar y publicar, en 1816, un opúsculo oponiéndose a las facultades monopólicas del Banco de Inglaterra en la emisión de papel moneda, bajo el título de Proposiciones para una moneda económica y segura, con observaciones sobre las ganancias del Banco de Inglaterra. A principios de 1817, o tal vez a fines de 1816, concluyó su tarea. Había releído a Adam Smith, Malthus y varios autores contemporáneos, sin molestarse, sin embargo, en examinar las obras de los fisiócratas o mercantilistas. Ricardo no era como Adam Smith o Malthus, un científico. Por ejemplo, sabía muy poco de historia y se preocupaba de ella quizá menos. Sería demasiado esperar de él, como de los dirigentes industriales de hoy día, en que el genio para los negocios se asocie al rigor científico. Ni tampoco se interesaba por las estadísticas o el acopio de materiales de cualquier clase. Dándose cuenta de que ya tenía su tema bien dominado, se persuadió de la validez de sus premisas y procedió sobre la base de este supuesto. Consintió en la publicación de un manuscrito con poco entusiasmo. No se había propuesto, ni mucho menos, escribir un libro. Además, reconocía sinceramente sus deficiencias como escritor y temía que la torpeza de su estilo y lo abstracto de su razonamiento repeliese a los lectores y perjudicase su reputación de economista. Pero la presión insistente de sus amigos, en particular de James Mill, vencieron por fin su resistencia, y en 1817 apareció impreso este conjunto de notas y apuntes con el título de Principios de Economía Política y Tributación. Hay de este una edición española. Para sorpresa suya, la segunda edición apareció en 1819 y la tercera se publicó en 1821, cuando ya estaba incuestionablemente a la cabeza de la ciencia económica en Gran Bretaña. Desde entonces el libro se ha convertido en uno de los clásicos de economía. Sus otras publicaciones de importancia fueron un artículo sobre The Funding System, como contribución en 1820 a la Enciclopedia Británica, un opúsculo publicado en 1822 sobre protección a la agricultura, y un folleto probablemente poco después de su muerte, en 1823, denominado Plan para el establecimiento de un Banco Nacional. Su extensa y brillante correspondencia con Malthus se ha publicado hace poco bajo la dirección del profesor Hollander de la Universidad Johns Hopkins. Pobre calidad literaria. Aunque todas las obras de Ricardo son importantes, su principal título para la fama reside en los principios de economía política y tributación. Libro que, es de presumir, hoy leen minuciosamente los profesores de colegios y universidades y los alumnos bajo su jurisdicción, a los que recomienda su lectura. Este libro, si en verdad puede llamársele así, no puede describirse honradamente más que como una obra mala o indiferente. El confuso lector busca en vano un plan, o alguna parte, algunos pasajes bellos como los que abunda en La riqueza de las naciones. Ni un solo ejemplo ilustra las casi 300 páginas de este tratado,
carente de forma, en donde los sí y los supongamos están regados con liberalidad por todo él. Es en verdad una de las paradojas sorprendentes de la economía el que Adam Smith y Malthus, con su formación académica, escribieran en forma práctica y desenvuelta, en tanto que Ricardo, negociante, lo hiciera como si viviese en un mundo de abstracciones. Se han dado varias explicaciones. Se menciona su conexión con la Bolsa de Londres, en cuyo puesto tuvo necesidad de acudir con frecuencia a los más exactos cálculos. El tema del dinero en su relación con el comercio exterior, sobre el que escribió su primer opúsculo, se prestaba especialmente, además, a las sutilezas del método abstracto y a la capacidad poco común de la raza judía para la deducción, según hemos indicado antes. Finalmente, Ricardo escribía para un pequeño grupo de amigos versados en cuestiones de negocios, y no para el hombre común, como lo hizo Adam Smith. Esquema de sus principios. Los principios de economía política y tributación constan de un prefacio y 32 capítulos. Casi la tercera parte de ellos se ocupa de los problemas de la tributación. Otros tratan de diversos aspectos del comercio, tanto interior como exterior, de subvenciones, dinero, bancos y maquinaria. Los restantes, que no llegan a 10, estudian el valor de la distribución. Ricardo, pues, abarcó una serie de temas mucho más limitado que Adam Smith. No hay estudio de la producción como tal. No se hace referencia a la importancia fundamental del consumo. No hay descripción de la historia de las instituciones económicas y solo se hace una pequeña valoración de las aportaciones de otros economistas. Su atención se consagró naturalmente a la redistribución de la riqueza y el ingreso, ya que este era el problema más grave que afrontaba la población de Gran Bretaña. Según declaró en el prólogo original, el problema principal de la economía política es determinar las leyes que regulan la distribución. Pensaba que era inútil investigar la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, porque tal investigación se ocupa de la cantidad más bien que de las proporciones de la riqueza. Cualquiera que sea la verdad de este supuesto, declaró que existen 3 factores en la producción de la riqueza: tierra, trabajo y capital, correspondientes a 3 grandes clases sociales de la época, a saber, terratenientes, asalariados y capitalistas. La parte en productos de la industria que va a menos de los terratenientes era la renta, a los asalariados, los salarios y a los negociantes, las ganancias. Antes de analizar estas 3 participaciones, consagró su primer capítulo, que es el más extenso del libro, a un estudio del valor, tema que nunca consiguió exponer en forma completamente satisfactoria para él. Estimaba que el valor no tenía nada que ver con la distribución. Los economistas modernos, por el contrario, tienden a considerar el valor y el precio como el tema central de su análisis económico de la sociedad, y a considerar la renta, los salarios y las ganancias como precios. Los precios de cualquier clase pertenecen en general a la categoría de problemas del valor. Ricardo, como Adam Smith, comenzó distinguiendo entre valor de uso, la moderna utilidad, y el valor en cambio. El valor en uso, afirmó, era absolutamente esencial. Claro es que si una cosa no es necesitada por nadie, no tendrá capacidad de cambio. Pero Ricardo añadió que no veía cómo medir o determinar el valor en cambio desde el punto de vista de la capacidad que un producto pueda tener para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, lo mismo que Adam Smith, estudió el problema del valor en cambio desde el lado del vendedor, más bien que del productor, y su análisis es de los costos del vendedor.
Los valores, en cambio, continuó, son de dos clases: valor en mercado y valor natural. El primero estaba determinado en cualquier instante por las condiciones temporales de la demanda y la oferta de productos en el mercado. El valor natural era el que existía si no hubiera perturbaciones en las condiciones del mercado. Solo prestó atención al valor natural. Declaró que el valor, en cambio, de los artículos se debía a la escasez o a la cantidad de trabajo o capital requerido para obtenerlos. La escasez obedecía a que ciertos artículos no pueden producirse, por ejemplo, libros y monedas raras. El valor, en cambio, de los artículos de este grupo, relativamente poco importantes, se determina exclusivamente por la demanda y la oferta. La segunda clase de artículos comprende productos que pueden multiplicarse sin ningún límite susceptible de fijarse. Estos artículos reproducibles libremente, dijo, se cambian unos por otros en forma que no puede determinarse con certeza. Obsérvese el lenguaje de Ricardo. Además de la alteración en el valor relativo de los artículos, ocasionada por el mayor o menor trabajo requerido para producirlos, están también sujetos a fluctuaciones derivadas de un alza de salarios y la consecuencia baja de ganancias. Si los capitales fijos utilizados son de valor desigual o de duración diferente. Revisar Ricardo. Principles of Political Economy and Taxation. Aquí no hay teoría trabajo o teoría trabajo cuantitativa del valor, como muchos lectores de sus principios han supuesto por error. Afirmó de manera expresa que los artículos tendrán valores relativos diferentes de sus costos de trabajo relativos si en la producción de estos artículos el trabajo y el capital se emplearon en diferentes proporciones. El valor depende de los cambios en las tasas de salarios pagados y las tasas de ganancias recibidas, no suponiendo cambio alguno en los costos relativos de trabajo. Es una teoría del costo de producción que excluye de modo expreso la renta. En cuanto a la circunstancia perturbadora de que el trabajo no es de la misma calidad, compárese el trabajo de un porcero con el de un director de orquesta. Alegó que la estimación en que se tiene a diferentes calidades de trabajo se ajusta pronto en el mercado con la suficiente precisión para todo fin práctico, y que en el caso del mismo artículo, en un periodo dado, las variaciones en la calidad del trabajo pueden pasarse por alto. Sin embargo, nunca quedó satisfecho con su explicación del problema, quizá insoluble, del valor. Poco antes de su muerte, se dio cuenta de su fracaso al tratar este problema fundamental. Puntos de vista respecto a la distribución. Ricardo debió emprender con desahogo la tarea mucho más simpática de estudiar la distribución. El problema principal que, según creía, tenía ante sí el economista era el de la determinación de las proporciones en que debía repartirse el ingreso nacional entre los terratenientes, trabajadores y capitalistas. Atacó este problema formulando una ley sobre la renta, una ley de salarios y una ley de ganancias aplicables en un momento dado, y además otras 3 leyes de distribución para regular las tendencias a largo plazo de la renta, salarios y ganancias, sin hablar de las proporciones colaterales para explicar las diferencias en la renta, salarios y ganancias en las diversas ramas de la ocupación. Su doctrina de la renta es la que más inseparablemente está unida a su nombre. La renta, sostuvo, determina las proporciones que reciben el trabajo y el capital. En consecuencia, después de tratar del valor en su primer capítulo, se ocupó de la renta en el segundo y tercero,
reservando para el quinto un estudio de los salarios y para el sexto una concepción de las ganancias. Por supuesto, en su honor hay que advertir que no reclamó la originalidad de la doctrina de la renta, ensalzando a Malthus, aunque equivocadamente, con su descubridor. Teoría de la renta. Renta es la parte del producto de la tierra que se paga al propietario de ella por el uso de las fuerzas originales e indestructibles del suelo. Definición muy restringida. Las personas comunes piensan que la renta, respecto de la tierra, es un pago no sólo por el uso de aquella, sino por los edificios y otras mejoras que la misma tenga. A continuación y con gran extensión, examina Ricardo cómo surge la renta, según él la define. Hay tres causas de la renta. Primera, las diferencias de fertilidad natural entre los diversos terrenos. Segundo, diferencias de situación respecto al mercado, punto que señaló incidentalmente. Y por último, diferencias en el rendimiento del trabajo y el capital, no sobre suelos diferentes, sino sobre el mismo, en el curso del tiempo, por razón de la ley de rendimientos decrecientes. Dio más importancia a la calidad que a la localización de la tierra y sólo tomó en cuenta la tierra arrendada. Sentó dos premisas fundamentales. A. La tierra labrantía deseable existe en cantidades estrictamente limitadas. Y B. La población presiona por lo regular sobre la provisión de alimentos, principio malthusiano. La renta, pues, es tan solo el ingreso diferencial exigido por el propietario de la tierra al arrendatario a causa de la fertilidad superior o situación más ventajosa de su tierra. En lenguaje técnico, renta es el valor del producto que rinde una parcela de tierra en exceso de lo que una superficie similar de tierra, más pobre en cultivo, rendiría con un gasto igual de trabajo y capital. El arrendatario desafortunado no tiene opción. Su opción es la de trabajar una tierra pobre, que no da renta, y ganar a duras penas su vida, o pagar una renta por el uso de una tierra mejor, y aún así llevar una vida sencilla, puesto que los arrendatarios competidores, hablando en términos generales, están dispuestos a pagar al terrateniente la renta exigida. Toda la ganancia va a parar al terrateniente parásito, quien no presta absolutamente ningún servicio a cambio de esa parte del producto que pesca con avaricia. Todavía peor, y esta era su ley sobre la renta a largo plazo. La renta tiende a elevarse de manera inexorable a medida que aumenta la riqueza y la población necesita acudir a tierra cada vez más inferior y a un cultivo más intensivo de la tierra ya utilizada. Teoría de los salarios. A continuación se ocupó de la explicación de los salarios. En un momento dado, el precio de los patronos pagan por los servicios de los asalariados depende de la proporción entre la demanda y la oferta de trabajo, o con mayor exactitud, entre el fondo del capital acumulado y el número de asalariados. Este precio de mercado del trabajo tiende constantemente hacia su precio natural, debido al principio malthusiano de la población. El precio natural se fijaba principalmente por el costo mínimo de producción de los trabajadores. En periodos largos, los salarios reales, esto es, el poder adquisitivo del dinero ganado por los trabajadores, adoptan la tendencia a permanecer constantes, fijados por un nivel de vida que más bien es inflexible, doctrina reminiscente del nivel mínimo de subsistencia de Turgot. Por muy inapropiadas que puedan parecer al lector del siglo XX las leyes ricardianas de la renta y de los salarios, menos satisfactoria todavía es la ley de las ganancias.
Los economistas modernos tratan de explicarla sobre bases independientes. Sin embargo, Ricardo no lo hizo así. Para él era del todo evidente que una vez dividido el ingreso anual en tres partes, explicados la renta y los salarios, lo que quedase constituía las ganancias del capitalista. La tasa de las ganancias o utilidades dependía, pues, de la tasa de salarios, ya que los terratenientes tendían de modo inexorable a apoderarse de una parte cada vez mayor del producto total anual. Las ganancias sólo podían aumentar a expensas de los salarios. Según sus frases, las ganancias dependen de los salarios altos o bajos, los salarios del precio de los artículos de primera necesidad, y el precio de estos, principalmente, del precio de los alimentos. Los salarios nominales tienden a subir constantemente a causa del creciente costo de los alimentos, aunque los salarios reales permanecen sensiblemente constantes, y de ahí que tienda en forma inevitable a disminuir la tasa de ganancias. Es verdad que las mejoras y descubrimientos de la ciencia mecánica y la agricultura paralizan esta tendencia a intervalos repetidos, pero nunca pueden eliminarla. Otras doctrinas de Ricardo. Tal es el simple esquema de aquellas doctrinas de Ricardo a las que más ligados estuvieron sus contemporáneos, y respecto de las cuales ha existido desde entonces violenta controversia. Pero también hizo aportaciones brillantes y más duraderas en otros campos económicos. Mas como esas otras opciones no han sido contradichas en general por los teóricos posteriores y han pasado a formar parte del gran conjunto de verdades económicas de aceptación universal, puede decirse que su fama imperecedera descansa sobre todo en sus puntos de vista respecto del valor y la distribución. En este breve volumen no podemos estudiar las ideas de Ricardo sobre la tributación, ni su examen magistral del comercio internacional, en el que mejoró a Hume y otros en la formulación de la ley de la ventaja relativa y las leyes que normalmente regulan la distribución internacional de los metales preciosos. También tenemos que abstenernos, por desgracia, de estudiar su exposición de la teoría cuantitativa del dinero o su defensa de un sistema bancario que opere solo a través de un banco, propiedad del Estado. Su genio eminentemente práctico jamás se manifestó con más brillantez que en la exposición de estos problemas candentes de la época. El medio ambiente influyó mucho sobre Ricardo para la formulación de sus teorías. Su obra descansa sobre ciertos supuestos, la mayoría, si no todos ellos, tomados de otros autores. Por ejemplo, aceptó la ley de Turgot de los rendimientos decrecientes y el principio de la población formulado por Malthus. Además, consideraba la organización social de su tiempo como madura y estable. Es verdad que miró adelante, hacia el remoto día en que el estado progresivo, como denominó a su época, degeneraría en un estado estacionario, en el que la población no aumentaría y el capital no se acumularía más. Pero aún en ese estado estacionario no preveía ningún cambio importante. A su juicio, cualquier separación del orden capitalista solo sería para empeorar. Deploraba la existencia de conflictos de clase irreconciliables y aún creía que la sustitución del comunismo o socialismo por el capitalismo disminuiría en tal cantidad el número de empleados que dejaría a la masa de la población en peor situación que nunca. El rasgo principal de la naturaleza humana era la consecución premeditada de sus propios intereses. Ricardo tenía, pues, la misma idea de la naturaleza humana que Bentham había popularizado tanto. Su concepción no era tan inflexible como la de Bentham, pero estaba convencido de que dejar el orden capitalista equivalía a saltar de la sartén al fuego. Ciertos hábitos adquiridos e instintos inculcados en los terratenientes, asalariados y capitalistas,
ponen toda clase de obstáculos, efectivamente en el camino hacia el mejor bienestar general que tan sinceramente deseaba. Bases pecuniarias de la sociedad moderna. En la médula de la economía ricardiana se halla la relación que él destacó entre el costo de los alimentos y la tasa de utilidades. Trató en forma científica, sobrepasando cualquier intento anterior, el oscuro problema de la relación de la producción con la distribución. Cualquiera que sea su defecto de análisis, al menos tuvo la visión necesaria para darse cuenta, mejor que todos los demás de su época, de que el negociante se había convertido en el centro del sistema económico. Hoy día, el carácter pecuniario de la vida moderna es evidente por sí mismo, pero no lo era en las primeras décadas del siglo XIX. Justamente ganó fama por advertir que el sistema moderno gira en torno al cambio de productos y servicios por precios en dinero. En otras palabras, expuso los términos en que piensan los negociantes, reforzando la inmensa importancia del tema del precio en toda la vida económica. El que en la lucha competidora sea un comerciante o un fabricante quien sobreviva, depende de la relación entre los costos de éste, como los salarios pagados a sus trabajadores, gastos de materiales, etc., y los precios que pueda conseguir para sus productos. Ricardo vio este problema, se dio cuenta de que los precios no son meros juegos de broma, y se esforzó virilmente para sondear bajo la confusión superficial. No pudo negarse que la mayor parte del edificio que Ricardo erigió se ha derrumbado desde hace tiempo ante las embestidas de las críticas posteriores. Lo que debe destacarse es que Ricardo inició el análisis de los arreglos de precios que el sistema fabril había engendrado, y que todo estudio serio de las teorías económicas de ese sistema se remonta a las doctrinas ricardianas. Resumen. La crítica de Ricardo es fácil. Su teoría del valor no supuso ninguna mejora real sobre la de Adam Smith. No acertó a ver que existen compensaciones, ahora llamadas comúnmente cuasi rentas, tanto en los pagos de salarios y las ganancias de los capitalistas como en las rentas de la tierra. Su modo de tratar las ganancias fue de lo más rudimentario. Solo hizo una débil distinción entre interés, el ingreso del capitalista, y ganancias, el ingreso del patrón después de cubiertos todos los costos. No comprendió la verdadera relación de los salarios con las ganancias. Confundió las funciones del capitalista con las del negociante. Su teoría de la distribución reemplazó la armonía de interés del esquema de Adam Smith por una diversidad natural de interés entre los asalariados y sus patrones, de una parte, y entre los terratenientes y otras clases de la sociedad, de la otra. Su concepción de la naturaleza humana era errónea. Su visión del futuro marcadamente pesimista. Sus obras constituyeron un verdadero arsenal en el cual Marx y otros gustosamente cargaron sus cañones de sitio del argumento socialista. A pesar de los defectos de la exposición, las aportaciones de Ricardo al pensamiento económico inglés le hicieron parecer un gigante entre pigmeos. Iniciador inmortal, que analizó los fenómenos económicos a la luz de su propia experiencia, comenzó un nuevo estilo de pensamiento económico, extraordinario por su persistente supervivencia durante mucho tiempo después.